Isten hozta önöket, szeretettel köszöntünk mindenkit. Bienvenidos a todos. Nos es grato saludarles a los participantes del cuarto día del Congreso Eucarístico. Hemos tenido que elegir de 4 ponencias bastante diferentes, pero al verlos desde lejos parece que todos indican hacia la misma dirección. Pues el Padre que nos va a informar ha viajado mucho por el mundo, pues él es el ponente de hoy. Hasta los años 30 pertenecía a aquellos que estuvieron bautizados pero no practicaban su iglesia. Se trasladó a Italia y al contemplar en Torino la sábana de Jesús, tuvo una inspiración de que fuese a Medjugorje y ahí decidió ser sacerdote. Y pronto después de su ordenación recibió una invitación a la adoración perpetua. Hoy día podemos contar con 3.000 capillas de adoración perpetua. Ya estuvo anteriormente en Hungría y en la iglesia San Gerardo dice que la adoración perpetua es un regalo de Dios para la humanidad y nos va a mejorar desde dentro. Vamos a darle una calurosa bienvenida al Padre José. Today is a special day. Hoy es un día especial. Vamos a comenzar Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Con un Ave María. Benedictus fructus ventris. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Well, first of all, an overview, short overview. Bueno, ahora quisiera darles un pequeño panorama. The secularization of societies. Pues todos podemos experimentar la secularización de la sociedad que va agravándose año tras año hasta que hemos llegado al punto de hoy. A la gente le caracteriza la apostasia, una indiferencia total. Y nos preocupamos antes que nada por la iglesia, porque hay cada día más gente que están perdiendo su fe. Y también podemos testimoniar la pérdida de importancia de reverencia a la Eucaristía. Y muchas veces hasta los mismos católicos tampoco entienden la importancia de la Eucaristía. Durante los últimos 2 años, debido a la pandemia, la situación ha ido empeorando. Y como consecuencia del confinamiento y las restricciones, la gente no ha podido tener acceso a los sacramentos y en muchos lugares han cerrado las iglesias. Y después de las restricciones podemos ver que el número de feligreses que iban a la iglesia ha disminuido. Pues tal vez antes de la pandemia iba 100 personas que asistieron a la iglesia, y luego 10-20% de la cantidad anterior. ¿Qué podemos hacer en estas circunstancias? Lo que vemos, bueno, que es que nos transmiten las adoraciones a través de las pantallas.
Y podemos, y lo que tuvimos que hacer eran unas medidas de emergencia, cómo prevenir que este proceso siga amenazando a nuestra fe, qué tipo de terapia, qué tipo de medidas pueden ayudarnos a revertir esta tendencia. La respuesta no puede ser otra que dirigirnos hacia Dios. Podemos decir que, bueno, es esto lo que intentamos hacer, pero ¿cómo llevarlo a cabo? Sin duda deberíamos dirigirnos al Señor. Y donde quiera que estemos, pues si nos encontramos en una capilla de adoración perpetua, eso es lo que podemos hacer. Bueno, vamos a ver qué es la adoración perpetua de la Eucaristía. Es que estamos adorando sin cesar, ininterrumpidamente, el Santísimo Sacramento durante los 24 horas del día, los 7 días de la semana. La adoración perpetua no es nada nuevo, ya ha estado presente en la Iglesia durante siglos, pero se caracterizó más bien en las congregaciones religiosas. Pero desde los años 60 nos encaramos una realidad nueva, que el servicio en las iglesias o capillas de adoración perpetua se realiza por personas laicas. Es esto lo que quisiera detallar un poco. Pues la adoración perpetua es una manera concreta de colocar a Jesús en el centro de la vida eclesial. Y también cómo colocarlo en el centro de nuestra vida familiar. Bueno, si regresamos al Señor, nuestros problemas van a encontrar solución, porque nadie fuera del Señor puede prevenir un deterioro ulterior de esta situación. Pues la adoración perpetua significa, por tanto, una renovación de nuestra fe. Probablemente ustedes también tienen o han tenido este sentimiento después del confinamiento. Yo mismo he notado que mucha gente entra en las iglesias con cierto temor. Y han pensado que van a contagiarse, que se trata de un medio peligroso, y se notaba mucho en su cara. Y después de las misas también, bueno, continuaron charlando, fueron a un bar a tomar algo. Pero el mensaje fue que la iglesia es un espacio inseguro, y la Eucaristía puede contribuir como un medio de contaminación. Y luego la misma gente estuvo hablando entre sí sin respetar ninguna distancia social. Así que sacamos la conclusión de que nos es difícil entregar a los creyentes la verdadera importancia de la Eucaristía. Y si no llegamos a transmitir este mensaje, no va a funcionar. Es por eso que la adoración de la Eucaristía debería realizarse en cada parroquia. Pues la adoración es indispensable para el mantenimiento de la fe, para salvaguardar la fe. Y no solo para mantenerlo, sino también para reforzarlo, para fortalecerlo. Tal como lo dijera el Papa Benedicto XVI, la adoración no es ningún lujo, es una prioridad. Y no solo prioridad, sino necesidad también. Es necesario que adoremos al Santísimo Sacramento. Este es el primer mandamiento.
adorarás a tu Señor, a tu Dios. Whatever be possible. And the measure of the possible is given by our faith, because I have seen that the Lord made impossible possible. The impossible Bueno, becomes solo true nuestra reality. fe es lo que We have so many examples. determina los límites, pues la adoración perpetua debe ser continua, perpetua, It's very small sin town. ninguna I interrupción. remember, here is probably one priest from Romania. And in Romania we have Bueno, perpetual adoration. voy in a place sacar un that, ejemplo. the Tengo un, Catholics are un minority. sacerdote de Rumanía And now, y ahí hay September 15, sitios 1 week from donde now, los católicos we are están going en to have the 15th representan una minoría. anniversary of perpetual adoration Y in a pese place a esta where situación, desde Catholics hace are 15 minority, años and that mantienen since la then adoración are perpetua adoring Greek Catholics, en Roman una Catholics, capilla and Orthodox. entre católicos griegos, católicos romanos, de la misma But we manera. have to start with Y some hasta faith los that he can ortodoxos do it. participan o colaboran en el mantenimiento de adoración y son capaces de resolverlo, entonces no es ninguna imposibilidad. Estas iniciativas muchas veces no proceden de nosotros los sacerdotes, sino más bien de los feligreses, de los fieles. Pues la realidad es que en muchos lugares nosotros, por ejemplo, hemos sido capaces de organizar las adoraciones nocturnas antes que las diurnas. Era interesante que encontramos más gente que estuvo dispuesto a la adoración durante las horas de la noche. Así que no es nada imposible. Para revertir la situación actual, hace falta renovarnos espiritualmente, y el método excelente para hacerlo es justamente la adoración perpetua. Cuando estamos adorando al Señor día y noche ininterrumpidamente, la Iglesia es capaz de renovarse. No solo las parroquias, sino las familias también pueden experimentar cambios fundamentales en su vida. He's the Lord. And this is an urgent call for you. La adoración perpetua es un medio concreto y muy eficaz y debe estar en el centro de la vida de la Iglesia. La labor pastoral. And one major reason for that. O sea, la adoración incluye que debemos encontrar a las personas que están dispuestas a estar junto a la Eucaristía día y noche, que nunca dejan sola la Eucaristía. Por eso, we have to deal with the lack of respect, lack of reverence towards the Eucharist. And it's imperative to return to the former splendor. Lo que podemos experimentar es que durante los días laborables el interés por la Eucaristía, o sea, la veneración, debemos enfrentarnos con la falta de veneración de la Eucaristía. Pues todos ustedes recordarán de las medidas de seguridad de los últimos tiempos, y por eso, si la gente que no iba a las iglesias, a la adoración antes de la pandemia, iba menos después. Por eso ha perdido de su importancia la Eucaristía, porque estas medidas de seguridad han disminuido mucho de la veneración, la falta de celebraciones verdaderas, poniéndolos en la esfera virtual, realmente ha menoscabado la veneración.
Bueno, por un tiempo está bien, pues debido a la situación de emergencia, pero uno se acostumbra, dice que es algo cómodo, no voy a la iglesia, voy a encender la televisión o ver por internet, y mucho más cómodo. Let's remember what the Holy Father John Paul II said. Eso me recuerda a lo que dijera el Papa Juan Pablo II, que lo peligroso que es esta actitud. Él dijo que hay lugares donde se ha perdido por completo la adoración de la Eucaristía, se ha muerto. Y bueno, eso va aumentada por los abusos cometidos por el mismo clero que bueno, oscurecen la enseñanza de la Iglesia del sacramento de la Eucaristía. Le quitan su carácter de sacrificio, lo miran como si no fuera otra cosa que un encuentro personal, una reunión fraternal. Por eso es muy importante llamar la atención de los feligreses de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y también la importancia de la adoración de este sacramento. Debemos recordar a los fieles que alabar a Jesucristo, glorificar a Jesucristo es una acto digno. Hace un par de años, un médico español he was at least curious because he said, "What happened in that chapel? I know that people go there day and night." Estuvo muy sorprendido al ver este cambio. Experimentó una adoración perpetua y no entendía cómo es que la gente no hace nada y ahí no pasa nada, solo están en silencio. Y le avisó a su obispo, le dijo a su obispo. Se llamaba el cardenal amigo, fue el cardenal de Sevilla. Y dice, me voy a levantar media hora antes y voy a la capilla antes de ir a visitar el hospital, a visitar a los enfermos en el hospital. Porque con el Señor puedo encontrarme en la Eucaristía. Hay que recordarles que alabar a Jesucristo es digno y alabar y adorar la Eucaristía también es muy digno porque es igual con el Verbo eterno que ha venido a nosotros. Y bajo las especias de la Eucaristía ha escondido su presencia gloriosa. Está escondida ante los ojos y los oídos, pero podemos encontrarlos por medio de la fe. Podemos recordarnos también de lo que dijo Pablo VI en su discurso sobre la profesión de la fe. Es nuestro dulce deber de venerar el Verbo divino en este santo pan, sagrado pan. Nuestros ojos ven solo el pan, pero sin embargo Él está presente sin salir del cielo. Pero vamos a darnos cuenta de que es una obligación. Y esta obligación, tal como dijera el Papa, es una obligación dulce. No es nada difícil ni nos cansa. Es una obligación porque en el mandamiento se nos dice, está escrito, adorarás a Dios tu Señor y le servirás solo a Él.
Y bueno, observar este mandamiento es dulce, tal como lo oyéramos en el misterio Fidei. Cualquier persona que toma la Santísima Eucaristía y devuelve el amor que recibe del Señor, va a experimentar y entender muy claramente con mucha alegría espiritual lo valioso que es la vida escondida en Cristo y cuánto vale mantenernos en diálogo con Cristo, que nada es más dulce en la vida terrenal y no hay nada más eficaz para lograr la santidad. Pues es muy importante este consuelo y también la posibilidad de crecernos, de transformarnos. Pese a todo esto, si a veces nos parece la adoración algo que nos cansa, los frutos nos los da el Señor, nuestro Creador, nuestro Redentor. Y Él nos ama con un amor eterno. It's transforming your life every minute. So, even sometimes you're adoring. Él trabaja en nosotros en todos los minutos, siempre. You are dry. Yeah, that could happen. If apparently no fruit. Bueno, otra vez, que pese a que a veces nos parece una tarea que nos cuesta, que vayamos a la adoración, el Señor merece la adoración, la alabanza, porque es nuestro Redentor y nos ama con un amor eterno. Y nosotros quisiéramos encontrar el atractivo de este amor divino y también señalar que la adoración perpetua es también medio de la reparación por el cual Dios puede ocupar el primer puesto, el primer lugar en nuestras vidas, porque Él es el que nos da la vida, Él es el alfa y la omega, todo procede de Él y todo regresa donde Él. Y nosotros también debemos regresar donde Él y mantenernos en su amor. Remaining in Jesus. Before the blessed sacrament, una cita de Juan: quien come mi cuerpo y bebe mi sangre se quedará en mí y yo en él. Quien se queda en mí y yo en él producirá muchos frutos, porque sin mí no podéis hacer nada. Por eso quedarnos, mantenernos en la Eucaristía de Jesús y adorarle es la mejor manera de llevar una vida fructífera. Podemos, enumerar muchos ejemplos de los frutos de la adoración perpetua. Entre ellos, el primer don es la paz. La paz pascual, que en cada capilla de adoración perpetua las convierte en una isla, una oasis de la paz. Que tenemos en virtud de la pasión y muerte de Jesucristo, que nos dejó en la última cena en virtud de su pasión y muerte. Y ahora vamos a citar: os dejo paz, mi paz os doy, pero no os lo doy como lo da el mundo. Esta es la paz del resurgido, tal como lo dijera Juan en su Evangelio. El día cuando anocheció, el primer día de la semana, donde reunieron los apóstoles bajo puertas cerradas, Jesús se presentó en medio de ellos y les dice: paz con vosotros. Y luego les mostró las llagas las manos y el costado con las llagas. Pues lo que en las capillas de la
adoración perpetua podemos experimentar el efecto del sacrificio de Jesús. Bueno, son unos ejemplos sobre los frutos de la adoración perpetua. Bueno, conozco más de 100 ejemplos interesantes sobre cómo la gente ha experimentado los frutos de la adoración perpetua. Por ejemplo, gente que estuvo preparándose o listo de suicidar y luego dejó de hacerlo. Y muchos otros ejemplos cuyo final es que las personas fueron llevadas a estas capillas de adoración perpetua que han cambiado su vida. Y esto ocurrió en muchas ocasiones durante las horas de la noche. Yo me acuerdo de una mujer que en Italia, en la capilla Plato, dejó un mensaje en la capilla diciendo que no había entrado en la iglesia desde hacía 10 años. Y antes tampoco mucho, solo iba a la iglesia por interesarse por una exhibición artística. Y ahora estoy aquí, no entiendo por qué he entrado, ya no sé. Pero luego encontré una paz y he vuelto porque realmente he encontrado una paz profunda en la iglesia y puso su nombre, María Gracia. De ahí sabemos que se trata de una mujer. Hay otros ejemplos, un caso reciente desde la Argentina, una mujer procedente de Tucumán, de la provincia de Tucumán, que proviene de unas condiciones muy humildes, una madre de varios hijos, cuyos 2 hijos mayores fueron atacados y el ladrón, el atracador, les disparó. Los 2 llegaron a parar en el hospital, tuvieron que practicarles una intervención quirúrgica y en realidad tenían que pagar por la atención médica sanitaria, por esa intervención que les salvaba la vida. Y en definitiva tenían que abandonar el hospital porque no tenían capacidad de pagar. Al final de cuentas, después de la intervención, los 2 muchachos fallecieron. Y esta mujer rompió el llanto por la pérdida de sus 2 hijos y decidió esconderse para poder llorar a gusto. Y la mujer que le ayudaba le dijo, ven conmigo. Y la llevó a una capilla de adoración perpetua. Y ahí sucedió un milagro. No se sabe exactamente qué es lo que... No se explica qué es lo que sucedió. Pero esa mujer refirió sentir la felicidad absoluta por el amor de Jesucristo. Y para el día de hoy, ella es una apóstola de la adoración perpetua. Está realizando constantemente actividades de caridad en la capilla de adoración eucarística perpetua. Ayuda a criminales, a ladrones, atracadores, entre ellos a aquellos que habían matado a sus 2 hijos. Y todo esto a causa de la gracia que percibió, que sintió en aquella ocasión en la capilla de adoración perpetua. El asesino, el criminal, era un drogadicto, pero María, esta mujer de Tucumán, le perdonó. Y todas las personas
que ha contactado comentan que no solamente le perdonó, sino que le llevó a la capilla de adoración perpetua para que pudiese conocer al Señor. Y el servicio del amor, o sea, la Eucaristía y la adoración perpetua van de la mano, tal como dijera la Madre Teresa, que nosotros, los misionarios de la bondad, tenemos que encontrarnos con el Señor en la Eucaristía, en el sacramento del altar, para poder estar con los pobres, con los que padecen hambre. Cualquiera que sea la persona que participa en esta gracia, en el sacramento del altar, pues tiene la misión de compartirlo. ¿De qué gracia estamos hablando? Estamos hablando de la felicidad o el luto. Tal como esta mujer percibiera y sintiera durante el luto por la muerte de sus dos hijos, y durante ese periodo percibió y sintió la gracia que vio la luz y vio su curación. También sucedió en la parte sur de Polonia, otra ocasión, donde había dos mujeres que eran oradoras o adoradoras nocturnas por un niño prematuro, nacido prematuro. El obstetra había dicho que ese niño no tenía posibilidades de vida, no tenía funciones vitales, y estas dos adoradoras oraron, rezaron y quedaron en vida. Y los médicos, la ciencia médica había dicho, esto es un milagro porque es algo imposible. Todo esto es posible. Estos milagros, estos actos milagrosos son posibles. El perdón, la misericordia son otros ejemplos. El amor eterno también. Y aquí nos encontramos con actitudes de vocación, con llamados a vivir una vida que le place al Señor. No action may be fruitful nor effective if doesn't depart from Jesus Christ. For without me you can do nothing. Solamente los actos que provienen de Jesús darán frutos, que serán fructuosos. Estos son los actos en los que nos puede ayudar nuestro Señor Jesucristo. Recordemos a Caritas Estes, donde se dice que ya ha llegado el tiempo y de confirmar la importancia de la fe en los católicos. Este es el párrafo 37 de Deus Caritas Est. El hecho de cómo funciona la Iglesia y cómo funcionan las comunidades religiosas depende en gran medida en la fe que tienen los feligreses a nivel individual y el contacto que tienen con la comunidad religiosa a nivel individual.
Y esto nos lleva de regreso al párrafo 37 de Deus Caritas Est, que dice, el Señor llama a cada uno individualmente y los que responden a su llamado se convierten en sus discípulos y en apóstoles. A pesar de que todos los oradores reciben una invitación individual a la participación, a través de esta invitación se convierten en partícipes de una comunidad religiosa eucarística muy especial. A través de la adoración perpetua contribuyen a la evangelización del mundo. Esto quiere decir que en definitiva contribuyen a la vocación de la Iglesia a conducir al mundo entero, a los creyentes, a Jesucristo. Y esta nueva evangelización ve a muchas personas, a muchos individuos, porque la evangelización es el renacimiento del Señor, es la resurrección del Señor y la conversión, la curación tanto espiritual como física, y todo proviene de la adoración perpetua, la luz. Y al mismo tiempo, durante la adoración perpetua, los adoradores practican el perdón, el reparo. No debemos olvidar lo que nos ha comunicado el ángel. El reparo, que llamemos a los pecadores a nosotros. Quisiera comentar con ustedes algunas experiencias personales sobre la adoración perpetua. Yo tengo mucha fe en que la adoración perpetua no ha terminado. Ojalá que no. Todos hemos experimentado los tiempos del confinamiento. En la mayoría de las capillas de adoración perpetua hemos tenido que sufrir limitaciones. Había un aforo limitado, mejor dicho, una participación presencial limitada respecto del aforo. Y todas estas dificultades plantearon tres posibilidades a cada capilla. Primero, aceptar la situación tal como está y cerrar la capilla sin más ni más. Y rendirse a la situación imperante. La otra solución era encontrar alguna solución y llegar a un acuerdo, a un compromiso con las autoridades civiles, laicas. Y en definitiva, conseguir algún provecho. Y la tercera posibilidad era resistir a toda costa y luchar hasta el último aliento contra el cierre de las capillas. Y eso a mí me gusta mucho. O sea que los individuos, que la gente luchaba contra el cierre de las capillas. Y en muchos lugares sucedió esto. Y estas acciones han tenido muchísimo éxito. Justamente por esto, entonces, lucharon contra el toque de queda, formando dos grupos de 2 o 3 personas para cubrir la noche entera. Acudieron a la capilla antes de que entraba en vigor el toque de queda. Digamos, el toque de queda en nuestro caso era de 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y 2 o 3 personas permanecían en la capilla durante toda la noche y cubrieron prácticamente la noche entera en 2 o 3 secciones. Y esto permitió la posibilidad de no tener que cerrar las capillas de adoración perpetua. También había una especie de campeones nocturnos que cubrían la noche entera. Vamos a hablar de las misiones ahora y de los aspectos prácticos.
Ahora podemos ver pronto una diapositiva. Bueno, la misión y su coordinación. Cómo iniciar la adoración perpetua, cómo reiniciarlo, cómo asegurar su mantenimiento a largo plazo. En cada caso es importante que uno tenga una misión que tiene dos pilares. Uno de estos pilares es la predicación, cuyo objetivo es abrir los ojos de la gente a la presencia real del Señor en la Eucaristía, para tener unos adoradores que están dispuestos a dedicar por lo menos 1 hora a la semana a la adoración perpetua delante del Santísimo Sacramento. El segundo pilar es la organización de esta actividad, lo que tiene que asegurar, bueno, por un lado el servicio al Señor y también tener presente nuestro objetivo es que el Señor nunca permanezca abandonado solo, que fue uno de los principales objetivos de la adoración perpetua. Y también está entre los objetivos ayudar a la gente a convertirse en unos adoradores perpetuos más responsables, mejores. Sacred Scripture and Magisterium of the Church. Pues la predicación tiene como base la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia. Y el objetivo de la predicación es apuntar a las verdades más importantes de nuestra fe. En este caso, la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. Bueno, lo podemos lograr en el curso de las predicaciones o las homilias de cada domingo, en eventos como lo que tenemos hoy. Bueno, entender la presencia sustancial del Señor y también recordarnos que hemos recibido la Eucaristía para celebrarlo y para adorarlo. Y esta celebración conlleva necesariamente la adoración. Si no hay adoración perpetua, tampoco hay celebración. Debemos adorar al Señor en el Santísimo Sacramento, pero tampoco podemos participar en este sacramento sin adorarle a nuestro Señor. En el Sacramento Caritatis se dice que la adoración fuera de las Santas Misas es una continuación y una profundización de lo que ocurre en la celebración litúrgica. Al mismo tiempo, ayuda nuestra preparación, porque si estoy adorando al Señor, preparo mi corazón para la celebración. Y también alienta a la gente a... Bueno, en el marco de las misas dominicales, pues es ahí donde podemos alentar a la gente, estimularles que dediquen por lo menos 1 hora a la semana a la adoración perpetua. Y también es nuestra tarea organizar el marco, cómo, en qué forma se realice esta adoración. Pues en unas homilias de 15 minutos, bueno, podemos decir algo, pero no podemos decirlo todo. Pero podemos, un poco a conocer a los candidatos de adoradores, si están dispuestos a registrarse o si hay otros que están listos para participar en la organización como coordinadores. You see,
Pues, estas diapositivas, bueno, describen, bueno, usted a nivel local pueden cambiarse los nombres, podemos hablar de coordinadores generales o jefes o líderes de turnos, de grupos, bueno, depende de cuál es la costumbre local. Lo importante, bueno, la meta es, lo ideal es que reclutar unas 29 personas para proporcionar la adoración perpetua. Hay un coordinador general que es responsable por toda la estructura que está en relación con el sacerdote de la parroquia. Y hay otros coordinadores. Pues el coordinador general es el responsable por todo el plan y hay 4 jefes de turnos, uno que es responsable por las horas de la noche, la tarde, el día, tal como se ve en la diapositiva. Pues hay un primer turno, digamos, de medianoche hasta la madrugada, luego por la mañana, cada 6 horas es como se suele organizar. Hay 4 turnos tales y también podemos tener unos responsables por las horas, por cada hora. O sea, que haya gente a cada hora que está en la adoración perpetua. Bueno, así que tenemos el coordinador general que le va a reportar al sacerdote que está todo en orden, que todas las horas están cubiertas. Bueno, y podemos ver que también podemos tener una persona que gestiona la base de datos. Bueno, eso se refiere a las personas que están dispuestas a participar. Bueno, puede haber una descripción breve de las tareas. En esto no quiero entrar ahora porque no tenemos mucho tiempo. Pues cada adorador tiene su persona de contacto, que es en concreto la persona responsable por la hora, que es él o ella que lo supervise. Este también es un rol importante, porque si alguien está imposibilitado, entonces tiene que buscar un sustituto para que cubriera su hora. Pues es un aspecto práctico, pero puede ser interesante. Pues lo primero es ver si en aquella hora donde faltan personas, quiénes pueden ser disponibles y hay que encontrarlos. Y si no encuentra a nadie, bueno, va a contactar al responsable de la hora, a otra persona su superior, digámoslo así. Y en el momento, bueno, es posible para cubrir lo que falta, hay que buscar voluntarios o gente que anteriormente se ha ofrecido como dispuesto a participar. Bueno, estas son cuestiones prácticas, pero lo más importante es establecer una base firme que asegure la continuidad de la adoración del Señor sin ninguna interrupción. Este es el objetivo. Bueno, parece que tengo un poquito de tiempo todavía. No sé si alguien quiere preguntar algo. Es hora de hacerlo. Yo trato de responder sus preguntas. No question. Bueno, si no hay preguntas. The main thing I want to emphasize is this. I think it was clear, but I don't Bueno, lo que quisiera acentuar, creo que he puesto a expresarme claramente. Yo creo que la adoración perpetua no tiene alternativa. Somos la Iglesia de Cristo. Y la Iglesia adora al Señor. Esto no es una opción, no es una posibilidad. Cada cristiano tiene la obligación de adorar a Cristo porque Él ha muerto por nosotros.
cada católico debe adorar la Eucaristía, porque la Eucaristía es Jesucristo entre nosotros. Y quería quedarse con nosotros de esta manera hasta el fin de los tiempos, para que nosotros podamos estar con Él, no solo a nivel individual, sino también como comunidad, como hermandad. Hermandad que adora permanentemente, perpetuamente, donde funciona la adoración perpetua en cualquier parroquia, iglesia, pueden testimoniar una transformación. Y lo que yo les propongo es que contacten sus parroquias y pregunten si hay adoración perpetua que había antes, y bueno, o más bien busquen los lugares donde ya hay adoración perpetua y bueno, que aprendan cómo hacerlo, cómo organizarlo. Bueno, que es un milagro encontrar la comunidad que está dispuesta a la adoración perpetua. Y cuando falta gente, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo que tenemos que observar, a ver si hay una masa crítica. Bueno, si se trata de una parroquia pequeña, es posible que sea difícil organizarlo. Podemos ver cuánta gente asiste a las misas dominicales. Bueno, hay, digamos, en total por ahí hay 1,000 personas que están participando en las misas, que hay 4 en un domingo. O 2, 3, incluida la misa del sábado por la tarde. Entonces podemos calcular que un 15% se apunta a participar. Entonces ya podemos contar con 150 personas, que puede ser suficiente. Pues lo que tenemos que cubrir son 168 horas, pero no necesitamos tantas personas para repartirlo. Es posible que haya personas que prefieren tener sus horas por la tarde, no sé, después del trabajo. Bueno, pues y en cuanto al turno de la noche, es posible que no haya más que 1 o 2 personas que se hacen cargo de cubrir estas horas. Pues los detalles pueden ser diferentes. Y lo importante es que no sea el protagonista, no sea la parroquia, nosotros los laicos. Hasta podemos contactar otra parroquia si no somos capaces de reclutar tantas personas que cubran lo todo. Bueno, en nuestro caso, nuestra comunidad es la más pequeña de este entorno del mar Mediterráneo. ¿Y cómo lo podéis arreglar? Me han preguntado. Y hay gente que nunca pisa la iglesia y un día no sabemos por qué aparecen en la capilla de adoración perpetua. Yo he tenido una experiencia muy cariñosa. Bueno, la gente abre sus hogares, abre sus corazones y son personas que no asisten a las misas. Y sin embargo, hemos podido encontrarlos, involucrarlos, estas mismas personas, y logramos que en su entorno participen. En México, por ejemplo, tenemos miles de feligreses en nuestra comunidad o fieles, y aún así hay que trabajar para asegurar que se cubra esa necesidad de gente para la adoración perpetua. Y vamos a predicar a otros terrenos
Y a ellos también los invitamos que vengan y participen. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias por la atención y les deseo la bendición del Señor. Gracias.